Clara llevaba más de 20 años casada con Eduardo cuando recibió la invitación para dar una conferencia motivacional en una de las filiales de la empresa donde él trabajaba como director financiero. Durante mucho tiempo, ella construyó una carrera sólida como consultora empresarial y era conocida por hablar sobre liderazgo femenino y superación profesional. Aunque su matrimonio ya no era tan cercano como antes, Clara todavía confiaba en su marido. Eduardo siempre decía que trabajaba hasta tarde porque la empresa atravesaba una fase complicada, llena de auditorías, reuniones y presión constante. Ella incluso se sentía culpable algunas veces por reclamar de la distancia entre ellos. Pensaba que estaba siendo injusta con un hombre que simplemente intentaba mantener una empresa enorme funcionando. Por eso aceptó la invitación con entusiasmo. Imaginó que sería una oportunidad bonita de sorprender al marido en su ambiente de trabajo y quizá reconectarse un poco después de tantos meses, viviendo casi como extraños dentro de la misma casa. La mañana de la conferencia comenzó tranquila. Clara salió temprano del apartamento en Madrid usando un traje elegante, color crema y llevando una carpeta con anotaciones para la presentación. Mientras el coche avanzaba por las avenidas todavía húmedas por una lluvia fina durante la madrugada. Ella pensaba en cómo Eduardo se alegraría al verla allí. Hacía mucho tiempo que los dos no compartían momentos ligeros juntos. En los últimos años, todo parecía girar alrededor de cuentas, trabajo y silencios cansados durante la cena. Aún así, Clara hacía un esfuerzo para creer que aquella mala etapa terminaría algún día. Cuando llegó al edificio corporativo, quedó impresionada por el tamaño de la empresa. El vestíbulo principal era enorme, lleno de pantallas modernas y empleados caminando apresurados de un lado a otro. Una recepcionista sonrió al verla y pidió que esperara algunos minutos porque la gerente responsable del evento bajaría personalmente para recibirla. Fue entonces cuando Clara vio por primera vez a Valeria. La mujer apareció caminando por el corredor con un vestido negro ajustado y una expresión arrogante imposible de ignorar. Debía tener poco más de 30 años y llevaba el cabello perfectamente arreglado, como alguien que dedicaba muchísimo tiempo a su propia imagen. Antes incluso de acercarse a Clara, Valeria lanzó una mirada lenta de arriba abajo sobre ella. No fue una mirada común. Fue el tipo de expresión que tiene alguien que ya decidió que es superior a la otra persona. Clara sintió una incomodidad inmediata, pero intentó ignorarla. Pensó que quizá era solo impresión suya. Sin embargo, en cuanto algunos empleados se acercaron alrededor, Valeria soltó una risita y dijo en voz alta: «Ahora entiendo por qué Eduardo se queda hasta tan tarde en el trabajo». Algunos empleados comenzaron a reír inmediatamente. Durante algunos segundos, Clara no consiguió reaccionar. Sintió el rostro arder mientras varias personas alrededor intercambiaban miradas incómodas mezcladas con diversión. La frase parecía inocente para cualquiera que la escuchara desde fuera, pero el tono usado por Valeria dejaba todo demasiado claro. Había provocación allí. Demasiada intimidad. Clara observó los rostros alrededor intentando entender si aquello era apenas una broma desagradable o si todos realmente sabían algo que ella desconocía. Lo peor fue percibir que nadie parecía sorprendido por el comentario de la gerente. Algunos reían mirando discretamente hacia Clara como quien presencia una escena incómoda a punto de explotar. Aunque sentía el pecho apretarse, respiró profundamente y mantuvo la postura firme. Décadas trabajando en ambientes corporativos le habían enseñado a controlar emociones en público, pero dentro de ella, algo comenzaba a romperse lentamente. Valeria siguió sonriendo con una seguridad irritante. Cruzó los brazos y todavía añadió que Eduardo hablaba mucho sobre la esposa intelectual y ocupada que tenía en casa. Aquella frase golpeó a Clara de una forma dolorosa. Había demasiada intimidad en la manera en que aquella mujer pronunciaba el nombre de su marido, mucho más que una relación profesional. Por un instante, Clara recordó varias noches en que Eduardo llegaba tarde evitando contacto visual, alegando reuniones interminables. También recordó mensajes borrados rápidamente cuando ella se acercaba y viajes de trabajo inesperados que surgían cada vez con más frecuencia. Todo aquello comenzó a encajar dolorosamente dentro de su cabeza en aquel momento. Aún así, Clara no perdió el control.
Apenas se acercó lentamente hacia Valeria mientras el ambiente entero quedaba en silencio esperando alguna reacción explosiva. Cuando quedó frente a frente con la gerente, Clara observó atentamente su expresión. Valeria todavía sonreía, convencida de que dominaba completamente la situación. Entonces Clara habló con una calma absoluta, casi demasiado educada para lo que estaba ocurriendo. Mirándola directamente a los ojos, preguntó: ¿qué creerá mi marido sobre las mujeres que se sienten orgullosas de destruir familias? La sonrisa de Valeria desapareció inmediatamente. El cambio fue tan brusco que incluso los empleados alrededor quedaron en silencio. Durante un segundo, Clara percibió miedo verdadero en los ojos de aquella mujer. No era vergüenza, era miedo de que algo peor pudiera suceder allí mismo. Nadie volvió a reír después de aquello. Valeria intentó responder algo, pero las palabras parecían no salir correctamente. Todo el ambiente cambió en pocos segundos. Clara sentía el corazón acelerado, aunque seguía manteniendo una postura firme. Fue entonces cuando percibió otro detalle perturbador. Algunas personas alrededor evitaban mirarla directamente. Otras parecían nerviosas, como si aquella situación llevara ocurriendo desde hacía mucho tiempo y todos supieran exactamente cuál era la relación entre Eduardo y Valeria. La sensación de humillación comenzó a mezclarse con una rabia fría que Clara rara vez había sentido en su vida. La conferencia comenzó pocos minutos después, como si nada hubiera pasado. Clara subió al escenario delante de casi 200 empleados mientras sentía el cuerpo entero temblando por dentro. Aún así, habló durante más de una hora sin equivocarse en una sola palabra. Años dando conferencias le habían enseñado a esconder emociones frente al público. Mientras explicaba conceptos sobre liderazgo e inteligencia emocional, parte de su mente seguía atrapada en la escena del corredor. Cada vez que miraba discretamente hacia el fondo del auditorio, veía a Valeria observándola con una expresión completamente distinta a la arrogancia inicial. Ahora parecía incómoda, tensa, casi asustada. Cuando terminó la conferencia, varios empleados se acercaron para felicitarla, pero el ambiente seguía extraño. Algunas mujeres mayores la miraban con pena. Un joven del departamento financiero incluso le dijo en voz baja que admiraba su postura frente a situaciones difíciles. Aquello hizo que el estómago de Clara se helara. Cada vez quedaba más claro que la relación entre Eduardo y Valeria no era precisamente un secreto dentro de la empresa. Clara salió del auditorio sintiendo una mezcla de vergüenza y rabia imposible de controlar. Durante años había defendido a su marido frente a amigos y familiares cada vez que se quejaban de su ausencia. Ahora empezaba a comprender que quizá ella era la última persona en enterarse de todo. Antes de irse, Clara decidió buscar a Eduardo en su despacho. Un asistente le informó que estaba en una reunión externa y probablemente no regresaría aquel día. La respuesta sonó demasiado ensayada. Clara agradeció educadamente y entró sola al ascensor sintiendo el pecho cada vez más pesado. Mientras descendía por los pisos del edificio, su cabeza giraba intentando reorganizar años enteros de matrimonio. Pequeños detalles antes ignorados ahora parecían enormes señales de alerta. El perfume femenino ocasional en la ropa de Eduardo, los cambios repentinos de humor, el exceso de cuidado con el teléfono, la distancia emocional creciendo lentamente dentro de casa. Aquella noche, Eduardo llegó a casa cerca de la medianoche, como de costumbre. Encontró a Clara sentada sola en la cocina completamente a oscuras. Bastó mirar el rostro de ella para entender que algo había ocurrido. Durante algunos segundos permaneció inmóvil sosteniendo la maleta del trabajo sin atreverse a preguntar nada. Clara entonces describió calmadamente toda la escena de la empresa, la frase de Valeria, las risas, el silencio incómodo después de la pregunta que ella hizo. A medida que escuchaba, Eduardo comenzó a perder completamente el color del rostro. Intentó minimizar la situación diciendo que Valeria era apenas una empleada inconveniente, pero la manera nerviosa en que hablaba destruía cualquier intento de parecer convincente. Clara preguntó directamente si estaba teniendo una relación con aquella mujer. Eduardo permaneció en silencio durante tanto tiempo que la respuesta llegó antes que las palabras.
Cuando finalmente admitió la verdad, parecía más cansado que arrepentido. Confesó que la relación había comenzado aproximadamente un año antes, durante viajes de trabajo, y que perdió el control de la situación. Clara sintió como si algo apretara lentamente su pecho por dentro. Lo peor no era solamente la traición, era descubrir que decenas de personas dentro de aquella empresa probablemente sabían de todo mientras ella seguía defendiendo ingenuamente al marido. Los días siguientes fueron devastadores. Eduardo intentó pedir perdón. Prometió terminar la relación e insistió en que todavía amaba a Clara, pero nada parecía suficiente. Ella comenzó a mirar el matrimonio como una estructura podrida sostenida únicamente por la costumbre y las apariencias. Dormían en habitaciones separadas evitando conversaciones largas. Por primera vez en décadas, Clara comenzó a imaginar seriamente una vida sin él, y cuanto más pensaba en eso, más comprendía cuánto había abandonado partes de sí misma para sostener aquella relación. Una semana después, Clara recibió un mensaje inesperado de una empleada anónima de la empresa. La mujer decía que necesitaba hablar personalmente, porque existían cosas que Clara todavía no sabía sobre Eduardo y Valeria. El encuentro ocurrió en una pequeña cafetería alejada del centro de Madrid. La empleada parecía extremadamente nerviosa. Contó que la relación entre ambos era comentada abiertamente dentro de la empresa desde hacía mucho tiempo. Pero reveló algo todavía peor. Valeria acostumbraba decir a colegas cercanos que Eduardo planeaba abandonar a su esposa en cuanto resolviera algunos asuntos financieros relacionados con los bienes del matrimonio. Clara escuchó todo sintiendo el cuerpo helarse lentamente. La empleada también reveló que Valeria solía burlarse constantemente de ella dentro de la empresa, llamándola la esposa decorativa. Según ella, Eduardo jamás defendía a Clara cuando aquello ocurría, apenas permanecía en silencio. La humillación de aquella revelación golpeó a Clara de una forma casi física. Durante años ella había estado al lado del marido en momentos difíciles, ayudándolo incluso financieramente cuando todavía construía su carrera. Y ahora descubría que era motivo de burla entre personas que apenas conocía. Aquella noche, Clara regresó a casa decidida a terminar todo definitivamente. Encontró a Eduardo, sentado en el despacho bebiendo solo. Antes de que pudiera comenzar cualquier explicación, ella colocó sobre la mesa los documentos del divorcio preparados por el abogado. Eduardo quedó completamente paralizado. Intentó discutir, pidió otra oportunidad e incluso lloró en determinado momento. Pero Clara ya parecía emocionalmente demasiado lejos. Había algo dentro de ella que finalmente se había roto sin posibilidad de reparación. El divorcio ocurrió meses después de forma silenciosa, aunque extremadamente dolorosa. Clara recibió una parte importante de los bienes y decidió abandonar Madrid temporalmente. Se mudó a Lisboa buscando distancia no solo de Eduardo, sino también de la vergüenza que sentía al recordar la escena dentro de la empresa. Durante los primeros meses en Portugal atravesó un periodo difícil. Había mañanas en las que apenas conseguía levantarse de la cama. La sensación constante era de fracaso, como si toda su vida hubiera sido construida sobre una mentira, que todos podían ver menos ella. Con el tiempo, sin embargo, algo comenzó a cambiar lentamente. Clara volvió a dar conferencias, hizo nuevas amistades y empezó a redescubrir partes de su personalidad que había enterrado durante años dentro del matrimonio. Por primera vez en mucho tiempo sentía libertad real. Ya no necesitaba vivir intentando cumplir expectativas ajenas. Poco a poco, el dolor comenzó a perder espacio para una sensación extraña de paz. Mientras tanto, la relación entre Eduardo y Valeria empezó a deteriorarse rápidamente. Sin el misterio de la aventura escondida, ambos comenzaron a enfrentarse a discusiones constantes, problemas financieros y conflictos dentro de la empresa. Algunos empleados antiguos renunciaron debido al ambiente tóxico creado por Valeria después de asumir más poder internamente. La reputación de Eduardo también comenzó a caer en el mundo corporativo. El hombre que antes parecía seguro y admirado pasó a cargar una apariencia cansada y derrotada. Casi 2 años después, Clara regresó a Madrid para participar en un gran evento empresarial.
El destino quiso que la conferencia ocurriera exactamente en el mismo edificio donde todo comenzó. Cuando volvió a entrar en aquel enorme vestíbulo, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Algunas personas todavía la reconocieron inmediatamente, pero esta vez las miradas eran diferentes. Había respeto, admiración y hasta cierto malestar por parte de quienes presenciaron su humillación años atrás. Antes de que comenzara el evento, Clara se cruzó accidentalmente con Valeria cerca de los ascensores. La mujer parecía irreconocible comparada con la gerente arrogante de años atrás. Estaba más apagada, con expresión cansada y visiblemente nerviosa al ver nuevamente a Clara. Durante algunos segundos ninguna de las dos dijo nada. Fue Valeria quien desvió la mirada primero. Clara comprendió entonces algo que tardó mucho tiempo en aprender. Las personas que humillan a otros casi siempre creen que jamás enfrentarán consecuencias. Aquella noche, mientras observaba las luces de Madrid desde la ventana del hotel, Clara pensó en todo lo ocurrido desde el día de aquella conferencia. La traición destruyó su matrimonio, su estabilidad emocional y la imagen de la familia que creía haber construido. Pero también la obligó a reencontrarse consigo misma después de años viviendo únicamente para otra persona. Y aunque todavía cargaba cicatrices profundas, existía una verdad imposible de negar: el día más humillante de su vida terminó convirtiéndose exactamente en el día en que comenzó a recuperarse a sí misma.